Sí, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más en Proyectar, en las charlas que siempre hacemos los días martes y los días jueves para los arquitectos y las personas que se conectan en estas charlas de formación, de crecimiento personal y charlas de talleres de crecimiento. Bueno, hoy tenemos a la arquitecta Débora Picado, que nos va a dar una charla de la modernidad sobre la inteligencia artificial y cómo aprovechar esta herramienta para ganar tiempo y productividad. Débora ya nos ha colaborado en otras oportunidades, en proyectar, en otras charlas, pero yo sé que ahora su especialidad y donde está orientada su desempeño es en estos temas que en realidad los hace bastante bien. Débora, muchísimas gracias por apoyar a Proyectar, por apoyar a las personas que van a aprender hoy de usted y a las personas que mañana les vamos a pasar la grabación para que puedan verla con tiempo y puedan disfrutar de esto que nos vas a enseñar. Un abrazo fuerte, Débora, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Gerardo, y buenas noches a las personas que se conectaron desde temprano. Bueno, esta es como una charla un poco interactiva. Les voy a compartir algunos conceptos y algunas generalidades, pero al mismo tiempo les voy a hacer demostraciones de herramientas gratuitas que pueden empezar a aplicar inmediatamente o mañana mismo. Entonces, lo que sí quisiera decirles es que en cualquier momento pueden levantar la mano o hacerme una pregunta si algo no les quedó claro o si hablé muy rápido. Siéntanse libres de levantar la mano y hacerme consultas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos iniciando. Eh, Muchas cosas se dicen en el día a día de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay suscripciones que uno empieza a pagar una suscripción aquí, una suscripción allá y al final termina pagando, no sé, como $100 en un montón de herramientas y tal vez no son herramientas que realmente nos beneficien con nuestras tareas del día a día. Pero bueno, para empezar con la conversación, ¿qué es la inteligencia artificial y qué no es? A veces sentimos que es como algo milagroso que va a venir a quitarle el trabajo a todo el mundo y que nos puede resolver cualquier cosa, pero realmente es una herramienta, es un conjunto de sistemas que tienen la capacidad de aprender patrones y de interpretar el lenguaje. Entonces, lo fundamental es eso, que cuando hacemos preguntas, esa interpretación del lenguaje, no importa en qué idioma preguntemos, lo ideal es cómo orientar esas preguntas, cuál es nuestro fin en mente. Resolver un problema, generar contenido en redes sociales, resumir documentos extensos, analizar PDFs, inclusive planos constructivos, se pueden analizar también con inteligencia artificial, pero no piensa sola, ¿verdad? Eso que a veces el temor que existe en el ambiente de que va a ser como una película de Terminator, que las máquinas se van a alzar en contra de nosotros, que toman conciencia, es algo que está muy lejos de suceder según expertos. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales son como pequeños cerebritos que están desconectados y es un cerebro que está especializado o enfocado en una temática y otro está enfocado en otra temática, pero no tiene todas las conexiones neuronales que sí tenemos las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a un generador de imágenes le ponemos la instrucción de que nos genere una imagen de una niña con un abrigo rojo en el bosque, muy posiblemente esta inteligencia artificial no va a hacer la conexión con la infancia de un cuento que nos leyeron cuando éramos pequeños y pequeñas y no lo va a asociar necesariamente con la caperucita roja, porque todas esos múltiples sistemas de análisis del lenguaje no necesariamente o de fijo no están conectados con una conciencia, con recuerdos, con emociones, con subjetividades, ¿verdad? Y con las conexiones de pensamiento que hacemos los seres humanos. Entonces es como una calculadora que es súper avanzada, pero no hace nuestro trabajo, pero sí
acelera los procesos. Si la podemos ubicar en los elementos en las partes más bien de un proceso que necesitan acelerarse más, ¿verdad? Tomar decisiones más rápido, analizar documentos, ese tipo de cosas. Entonces, podrían ustedes ahorita mismo en la inteligencia artificial de su gusto, en Gemini, en DeepSeek, en ChatGPT, pedirle a la misma inteligencia artificial que les explique qué es la inteligencia artificial como si fuera un niño de 10 años. ¿Verdad? Ese es como un ejercicio para ver qué les responde cada una de las inteligencias artificiales. También recientemente se ha observado el análisis de que un comportamiento que tienen los modelos estos de interpretación del lenguaje, que es que alucinan o empiezan a dar respuestas que inventan. Entonces hoy vamos a ver algunos tips o algunas instrucciones que se le puede dar al modelo de inteligencia artificial que ustedes prefieran para que verifique la información, para que siempre busque citas confiables y para que siempre dude de lo que le estamos preguntando, porque es muy interesante que siempre nos dice, Débora, excelente idea, excelente propuesta para el mercadeo. Siempre nos da como esas reafirmaciones o esas palabras de validación que, bueno, alimentan nuestro ego, pero siempre es importante generar una instrucción de que analice de forma crítica, basado en teoría, basado en una fuente, basado en una investigación, las instrucciones que yo le estoy pidiendo. Porque la idea no es que me dé la razón en absolutamente todo, sino realmente llegar a un resultado realmente que no tenga sesgos. ¿Ok? Entonces, es muy fácil confundir automatización con inteligencia artificial. Y todo esto es un proceso, es como ir avanzando en una escala de adopción de tecnología. Porque yo podría invertir un montón de dinero en software carísimo, que si yo tengo un proceso que no está bien resuelto, que no tengo los pasos bien identificados o que incluso no he hecho ciertas automatizaciones y mejora continua en ese proceso, por más dinero que yo invierta en inteligencia artificial, no me va a generar algún provecho o algún ahorro o algún beneficio o algún impacto real en mi día a día, en mi negocio o en mi trabajo. Entonces, la automatización sigue reglas fijas. Por ejemplo, programar una alarma. Existen hoy en día herramientas, el mismo calendario de Gmail nos permite hacer citas de agenda o que nuestros clientes agenden automáticamente en nuestro calendario una llamada. Me gustaría aquí que reaccionaran o escribieran en el chat quienes tienen ya programado, si es que usan Gmail, ese calendario automático para que nuestros clientes nos asignen citas. O si usan Outlook, también Outlook se puede hacer, si ya tienen el calendario automatizado de Microsoft o algún otro software que automatice la gestión de citas. Cuéntenme ahí en el chat o levanten la mano. ¿Quién tiene su agenda automatizada? No, ninguna manita levantada y no veo nadie en el chat. Entonces estoy asumiendo como un silencio positivo. Ese es un no. Yo le puedo decir que yo no sé cómo hacerlo. Hey, Katia comenta que en Alexa pone recordatorios. Entonces eso está bastante bien. Y además, bueno, ese es un paso que lo obliga. Voy a estar intercambiando entre la presentación y herramientas en tiempo real y aquí en el navegador. Vean, por ejemplo, voy a mostrarles esta primera herramienta que es de automatización, ¿ok? Esto aquí no tiene, todavía no estamos viendo nada de inteligencia artificial. Entonces, esta es una herramienta completamente gratuita, ¿ok? Sergio también utiliza Alexa. Calendly es una herramienta completamente gratuita que yo la puedo linkear a eh, mi correo de Gmail, mi calendario de Gmail o el calendario de Outlook. ¿Ok? Inclusive también la puedo linkear con Zoom. Calendario no automatizado. Sí, bueno, Ruth, ese comentario es muy válido. Esto nos obliga a ser extremadamente organizados y organizadas con nuestro calendario. Entonces, por ejemplo, en mi calendario de Gmail, yo ya dejé de usar Calendly, ahora estoy usando directamente el de Gmail.
Yo lo que hago es que si me agendan una reunión que es fuera de la oficina, lo que hago es que pongo como el colchón bloqueo como los minutos antes para trasladarme y los minutos después. O uno puede abrir el calendario para que haya, para que la gente, nuestros clientes potenciales, nos agenden una cita, solo por ejemplo los jueves en la tarde. Entonces todo el resto del calendario queda bloqueado. Y este calendario lo que permite es eso, cuando yo me logueo con Gmail, yo le pongo ahí unas reglas y le digo, en un mismo día no me pongan más de 3 agendas. ¿Okay? Entonces, estas herramientas, la que trae nativa el Gmail, ese es un proceso de automatización. Ahí no hay nada de inteligencia artificial, pero ya con solo ese paso de automatizar la agenda, de llevarla más ordenada, es algo que también es como una buena carta de presentación para los clientes o para las personas que requieren reunirse con nosotros. Entonces, yo lo utilizo también, soy docente, doy clases en la universidad y les permito a los estudiantes ciertos días de la semana que me puedan agendar sesiones individuales para yo evacuarles dudas. Pero como les digo, el reto ahí es ser muy, muy ordenada con la organización de la agenda. Entonces, ¿qué son automatizaciones? Una respuesta automática del correo electrónico cuando nos vamos de vacaciones o cuando no vamos a estar en la oficina. Eso es la automatización más sencilla. Hay otros tipos de automatización que son más elaboradas. Las que podemos lograr con un software que se usa hoy en día, que se llama N8N, que nosotros podemos tener un formulario de contacto de clientes en nuestra página web y podemos hacer que cada vez que lo llena un cliente potencial, se llene una hoja de Excel y esa hoja de Excel me dispare contactarlo por WhatsApp. Si en el formulario yo le pedí al cliente que su medio favorito para ser contactado es WhatsApp. O si su medio favorito es un correo electrónico, entonces yo puedo generar una automatización para que conteste automáticamente con un correo electrónico. Pero bueno, la inteligencia artificial, por otra parte, lo que hace es que aprende patrones, se va adaptando y como la recomendación de música de Spotify o el DJ que sale ahí en Spotify recomendándonos música, eso es ya algo que tiene inteligencia artificial y está enfocado en este caso en música. Entonces, aquí hay otro ejemplo que le pueden preguntar al ChatGPT, que yo espero que después de esta sesión, si lo están usando únicamente como un super buscador, que después de las herramientas que les voy a compartir y de los prompts que les voy a compartir, ya empiecen a sacarle más provecho, porque no es un super buscador, puede ser un asistente que nos ayude a simplificar muchas tareas. Entonces aquí dame 3 ejemplos de automatización y 3 ejemplos de inteligencia artificial de la vida diaria. ¿Verdad? Empezar a hacer preguntas un poco más robustas también nos hace sacarle mucho más provecho a las herramientas. Ok, a la hora de pedirle cosas a las conversaciones que hacemos con la inteligencia artificial de nuestra preferencia, recientemente yo estoy usando mucho Copilot y estoy usando Gemini también. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo son las diferencias entre uno y otro. Pero todas estas técnicas para comandos o para prompts se pueden utilizar también en el chat GPT. Ahorita yo sí tengo la versión de Copilot de pago, pero el chat GPT lo uso gratuitamente y el Gemini también lo uso de manera gratuita. Entonces, es muy importante siempre cuando se da un comando explicar cuál es el rol, cómo queremos que actúe este asistente, esta conversación, etcétera. Las acciones, qué queremos lograr, cuál es nuestro objetivo. El formato también es muy importante. Es importante poner ejemplos y ser sintético a la hora de dar las instrucciones. Entonces, es como una persona que tiene un montón de habilidades y yo necesito pedirle una receta de cocina. ¿Ok? Entonces yo específicamente le digo, ok, usted sabe un montón de cosas, de mecánica, de esto, de lo otro, pero en esto en particular necesito que me dé una receta de cocina porque necesito cocinar una receta en 45 minutos y solo tengo esto en la refrigeradora. Entonces, eh, así es como más o menos es la manera ideal de darle comandos a los modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo súper sencillo. Actúa como un psicólogo. Dame 3 consejos prácticos para reducir el estrés antes de un examen.
Aquí está la mayoría de instrucciones generales de lo que yo quiero lograr, pero lo puedo enriquecer muchísimo más, ¿verdad? Especificar de qué es el examen, especificar qué estoy estudiando, especificar que, otros elementos o otro contexto en los que estoy llegando a este examen, pues para tener una respuesta un poco más detallada. Entonces, agregarle contexto a las preguntas, a las búsquedas o a las investigaciones es súper útil. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras de preguntar o de utilizar prompts o de hacer consultas. Está el que se llama mega prompt, que es un solo mensaje largo y detallado, ¿verdad? Y también está la cadena de prompts. Entonces, que yo puedo dividir lo que necesito que haga el modelo de inteligencia artificial en pasos. Entonces puedo decir paso 1, paso 2, paso 3 y después puedo poner las cosas que se deben evitar. Entonces, un mega prompt es como dar la receta completa, pero una cadena de prompts es para que me dé el resultado poco a poco. En la cadena de prompts, yo también puedo decirle, ok, cuando ya tenga la base del informe o del resumen, hágame preguntas si algo no le queda claro. Entonces ahí el modelo me va a hacer preguntas. Este informe es para imprimirlo, es para un superior, es para un cliente, es para alguien del sector, etcétera. Y yo ahí le voy contestando igual con números. La pregunta número 1, no, no es para mi jefe. La pregunta número 2, no, ¿cuántas páginas necesitas? Entonces ahí le voy respondiendo. Entonces es una cadena de prompts. Entonces, un ejemplo de un mega prompt es hazme una guía completa para organizar un viaje de trabajo a X lugar. ¿Ok? Y una cadena de prompts es que me dé paso a paso primero las opciones de vuelos, luego los hoteles, luego el transporte local y luego, digamos, recomendaciones de dónde comer y de dónde comer barato. Entonces, esa es la diferencia entre un mega prompt, que es por lo general lo que hacemos siempre, ¿verdad? Preguntamos así muy rápido, un solo párrafo o una sola frase, y la cadena de prompts es ya algo, instrucciones más detalladas. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo. Redactor de currículos, experto en marketing, profesora, diseñador web, programador, experto en mercadeo, experto en comunicación visual. En el caso de la recomendación del viaje, uno podría decirle, actúe como un diseñador de viajes personalizados con 15 años de experiencia, etc. Recientemente con mis estudiantes hice un ejercicio bastante curioso, un experimento que resultó muy interesante, y es que ellos tenían asignado un proyecto de un observatorio de aves. Entonces nos pusimos a pensar, ok, ¿cómo hacemos para construir un agente de inteligencia artificial que pueda responderle todas las dudas a ellos que tengan respecto a aves? Entonces lo que hicimos fue que creamos un asistente virtual en Copilot que era un experto con un doctorado en, ay, se me olvidó cuál es la carrera que ve lo de las aves. Pues tenía un doctorado en aves migratorias del bosque de Monteverde, ¿ok? Con 15 años de experiencia, que ha hecho research y que está dispuesto a responderle preguntas a un grupo de estudiantes de arquitectura que están diseñando un observatorio y necesitan que se aclaren dudas respecto al comportamiento natural de las aves y los materiales que se pueden utilizar en el observatorio. Bueno, y el ejercicio resultó espectacular, porque con ese rol tan detallado que le dimos a la persona, con el enfoque a esa persona virtual o a esa gente virtual, con el enfoque de estudios y con el tipo de preguntas que debía responder, ya el agente quedó seteado. Entonces, cada vez que alguien tuviera ornitología, no sé, Juan Diego, si es eso, me parece que es otra palabra. Pero bueno, ahí pusimos que era un doctor, ¿verdad? Como con dos doctorados de aves, de experto en migración de aves y especies y demás. Y entonces, ya con esas instrucciones, inclusive se le podía subir un render del diseño o una planta de distribución del diseño y el agente devolvía comentarios, pero no comentarios como si fuera una persona de arquitectura o un usuario o un inversor, sino comentarios desde la expertise de esa rama de la biología.
Entonces, la analogía que les quiero transmitir es que la AI es como un disfraz que puede actuar como un profesional en segundos y responder ciertas preguntas que tengamos. Entonces, hay otro ejemplo. Tú como profesor de historia, explícame la Revolución Francesa en 5 puntos clave. Bueno, ese sería el síntesis este, eh, muy básico de la Revolución Francesa, pero bueno, es un ejemplo nada más. Ok, estos son tipos de estructuras de comandos. Entonces, está el que es rol, tarea y formato. Si nos remitimos al ejemplo que le di a mis estudiantes, entonces tenemos que actúe como el experto en, bueno, digamos, no era ornitología, no sé, bueno, estoy con duda. Y la tarea es, tienes que responderle a un grupo de estudiantes de arquitectura respecto a comportamientos de aves, diseños y materialidad o materiales. Y el formato, ¿cómo quiero que me responda? Quiero que me responda con párrafos, quiero que me responda con una tabla, quiero que me responda con el guión de una presentación de PowerPoint, etcétera. ¿Okay? Entonces ese es como el más sencillo. Rol, tarea y el formato de salida. ¿Cómo quiero que me responda? Una tabla comparativa, etcétera. Luego está el tema del contexto, la tarea y el formato. Entonces, en este caso, uno le puede escribir un contexto al asistente virtual que estamos haciendo o a la conversación en específico. Esa primera instrucción de la conversación, si yo la agrupo como un proyecto en el chat GPT y lo sigo utilizando, ya yo le generé el contexto de cómo quiero que actúe cada vez que interactuemos. ¿Okay? Luego estaría la tarea y luego cómo queremos el formato de respuesta. Hola Jane, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en la conversación. Sí, ahí es, ahorita vamos a ver instrucciones que hay que ponerles para que no se desvíen y para que conserven únicamente las fuentes que les estamos pidiendo. ¿Ok? Entonces, la otra estructura de comando es el contexto, ¿verdad? Está pasando tal y tal cosa. Voy a usar el mismo ejemplo, estamos diseñando un observatorio de aves. Actúe como ese mega experto con 3 doctorados que ha vivido en el bosque observando aves, etcétera. Lo que quiero que haga es esto, ¿verdad? El contexto, por ejemplo, aquí era muy importante decirle que era la zona de Monteverde y luego la tarea que quiero que haga y el tono. ¿Qué es el tono? Como quiero que me responda. Quiero que sea amigable, quiero que utilice el lenguaje universal, quiero que cualquier persona, sea del área de construcción, de arquitectura, de diseño o de biología, pueda entender las respuestas, que utilice analogías, ¿verdad? Eso de poner el tono ayuda muchísimo si lo que estamos construyendo es un agente de servicio al cliente para las personas que visitan nuestra página web o si quiero hacer un agente que funcione con mi WhatsApp de mi empresa o de mi emprendimiento, es muy importante setear, ponerle esa instrucción del tono. Y luego también está la opción de poner un ejemplo de un formato de tabla, de un estilo de informe, de un resumen, de un estilo de respuesta, el rol y luego la tarea y el formato. ¿Okay? Voy a volverme un poquito al del contexto porque este CRTT se usa mucho para agentes de servicio al cliente. Entonces también, como parte del contexto, uno le puede poner escenarios. O sea, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se pone un escenario. Y igual esta presentación yo pues se la puedo pasar a los compañeros de Proyectar o me la piden por WhatsApp y yo con mucho gusto les mando el PDF para que les quede la presentación. Ok, también siempre me gusta hablar respecto a límites y respecto a ética, ¿verdad? Eso es lo que decía Jane antes en el chat, que la inteligencia artificial puede inventar o puede empezar a alucinar. Cuando le hacemos muchas preguntas, ¿verdad? O le preguntamos muchas cosas, ya se le olvidaron las fuentes hace rato. Eso pasa muchísimo más en los chats individuales o en los proyectos individuales. Tiende a pasar menos cuando uno crea un agente dedicado para hacer una labor en específico. Tiende a pasar menos, pero siempre pasa. Entonces, por eso es importante pedirle siempre las fuentes, de dónde lo investigó y siempre revisar todo lo que nos da, ¿verdad? Nunca hagamos copy-paste sin dudar de la pregunta, sin leerla antes. A la gente le pasa muchísimo eso, bueno, hasta en la Asamblea Legislativa pasan en proyectos de ley que sale ahí el cintillo de lo que la inteligencia artificial
les dio como respuesta. Siempre hay que verificar, siempre hay que leer. Entonces, cuando se utilizan las plataformas de manera gratuita, hay que tener muy en cuenta que hay datos sensibles que siempre hay que leer cuál es la política de uso de los datos de el modelo de inteligencia artificial que estamos utilizando. Puede tener sesgos también porque fue programado por personas, ¿verdad? Y si la persona que programó la inteligencia artificial tiene un sesgo respecto a un tema, pues ahí nos va a salir en las respuestas. Y tampoco es bueno tener una dependencia excesiva de que todo se lo preguntamos, ¿verdad? Entonces es como un asistente nuevo, es muy rápido, pero hay que supervisar siempre el trabajo. Esa es como la analogía. Y un prompt de ejemplo, dame ejemplos de usos responsables e irresponsables de la inteligencia artificial en el trabajo diario. Cuando se comparte información en la nube, digamos, si yo subo un informe que hice o si yo tengo datos, no sé, de clientes o una tabla con contactos de clientes y eso, hay que revisar bien cuál es la política de uso de los datos que yo subo a esa inteligencia artificial. Principalmente si las que estoy utilizando son gratuitas, pero hay una opción que les voy a mostrar hoy que se puede instalar una aplicación local en la computadora o un app en el celular, en donde los archivos que yo comparto con este asistente virtual o con esta inteligencia artificial quedan de manera local. Entonces están mucho más resguardados que estar compartiendo un montón de informes o de investigación o incluso de diseños de proyectos en la nube. Ok, la inteligencia artificial no reemplaza nuestro criterio profesional, ni nuestra expertise, ni nuestra capacidad de análisis y de plantearnos preguntas, que es lo que nos enseñaron a todos y todas en la universidad, sino que más bien nos ayuda a potenciarlo, a cuestionarnos nuevas cosas, a replantearnos otras y a hacer más preguntas. Entonces, siempre hacer un montón de preguntas. Yo lo veo como una herramienta para ahorrar tiempo y enfocarnos en lo realmente importante. ¿Ok? Y ahora ya voy a pasar a la parte más interesante, creo yo, de este webinar, que tampoco pregunté cuánto tiempo tenía, Gerardo. Tengo una hora, tengo 45 minutos, tengo hora y media. Si no, yo sigo hasta las 10. Débora, bueno, siempre la hacemos hasta las 8:30. Usted verá cuánto ocupa. Ok, perfecto, me queda excelente. Antes de empezar a mostrarles las herramientas, quisiera decirles que yo diseñé un test acá, es gratuito, lo pueden llenar si gustan, y les va a dar una calificación de qué tan adaptativos y adaptativas son o sus espacios de trabajo. Este concepto de adaptatividad, acabo de inventar esa palabra, es la capacidad que tenemos de adoptar nuevos modelos de trabajo, nuevos esquemas de pensamiento o nuevas tecnologías. ¿Verdad? ¿Qué tanta apertura hay en mi espacio de trabajo o incluso tengo yo misma para poder adaptar nuevas cosas? Entonces ahí, si lo quieren hacer, al final les sale un resultado con recomendaciones. Les invito a que lo hagan cuando gusten. Pero ahora sí, vamos a ver acá. El famoso Gemini. ¿Ok? Este es muy parecido al ChatGPT. No sé si algunos de ustedes usan Gemini y ahí pueden levantar la mano o me lo ponen en el chat para saber si lo han utilizado. Pero recientemente, bueno, acá yo puedo subir archivos, ¿verdad? Que es un poco lo que decía eh, Jane antes, relacionado con las fuentes de información. Pero aquí ahora hay unas herramientas que yo puedo pedir que cree una imagen, puedo hacer un aprendizaje guiado o puedo hacer una investigación profunda. Este de acá es el que es mucho más certero en citar fuentes de información. Entonces, cuando yo acá escojo una investigación profunda, yo puedo ponerle un tema, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle aplicación, no sé, de NFPA en Costa Rica. ¿Qué me falta aquí de este prompt? Aquí está un poco como el contexto, ¿verdad? Entonces, yo podría aquí ponerle que actúe como un profesional en arquitectura
experto en NFPA y tu aplicación en Costa Rica. ¿Sí? Específicamente en edificios para educación, se me ocurre. Entonces aquí podemos ponerle que realice o que entregue una lista de chequeo para aplicar en edificios de secundaria. Dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa. Con esta de el Deep Search, él va a buscar un montón de fuentes y me las va a citar todas para yo poder revisarlas. Esto demora un poquito. ¿Ok? Aquí primero me dice qué es lo que él va a hacer, ¿verdad? Va a identificar la norma o capítulo específico del Código de Seguridad Humana que rige los requisitos contra incendios y egreso para ocupación educativa, con enfoque en edificios de secundaria. Como, bueno, aquí hay un errorcito, ¿ven? Siempre hay que leer los reglamentos técnicos y las regulaciones. Bueno, está poniendo todo lo que va a investigar. Está mencionando el Ministerio de Educación Pública, medios de egreso, la obligatoriedad. Estas son las 8 cosas que va a hacer. Va a analizar los resultados y va a crear un reporte. Si yo estoy satisfecha con estos 8 puntos que Gemini va a hacer para mí, le doy empiece de una vez. Pero si yo quiero editar el plan, ¿verdad? Aquí yo nada más lo edito y le quito alguno de los puntos o le agrego puntos que yo necesito. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver qué nos dice. Obviamente no lo leí todo, porque para optimizar tiempo y poder explicarles otras cosas. Pero acá él va a ir a durar un ratito para hacerme la respuesta. Y aquí, bueno, algo pasó aquí con mi navegador que está hablando un poquito en inglés, pero me está diciendo todo lo que él está haciendo, todo el razonamiento que está haciendo para esa investigación a profundidad. Entonces, esto es ir un paso más allá. Pídele que cite, a ver, el 127 del reglamento pasa mucho que cita uno incorrecto. Ok, ahorita vamos a ver esa parte. Ok, aquí está analizando. No sé si algunos de ustedes habían explorado esta opción de la investigación a profundidad del Gemini. Ok, aquí sigue buscando, pero mientras él piensa todas estas cosas y me hace el informe, voy a mostrarles otra inteligencia artificial que yo uso bastante, que también es para resúmenes. Este se llama Mónica.im. Y esta Mónica.im lo que me permite es cargar un documento y yo chateo con ese documento, o sea, le hago preguntas. Digamos que subí el código civil, ¿verdad? O inclusive, imaginémonos el siguiente escenario. Tenemos una reunión con nuestro cliente, la entrevista de diseño, la primera, ¿verdad? Supongamos que con el consentimiento debido del cliente la grabamos y la transcribimos. Ahorita les muestro dónde se puede transcribir una entrevista con el cliente. Lo conformamos en un formato o inclusive Mónica, yo puedo subir la grabación del cliente y lo que hago es que le puedo hacer preguntas. Ay, se me olvidó, le gustaba tal cosa, cuál era el color que no le gustaba de esa grabación. Entonces aquí yo puedo estar chateando con esa grabación de esa reunión que tuve con el cliente y le hago preguntas. Uy, se me olvidó que me había pedido, ¿tenía perro o tenía gato? Entonces, con esto yo puedo subir un informe, esa entrevista con el cliente y chatear y hacerle preguntas de cosas que no recuerdo específicamente.
también con ese perfil de cliente, con ciertas características de gustos, de edad, de dónde vive, de necesidades que tiene, yo podría crear una conversación en Gemini o en el ChatGPT, o podría crear un agente que actúe como mi cliente. Entonces, yo estoy trabajando en el diseño, estoy trabajando ahí full en el anteproyecto, y a mi asistente virtual, que se llama cliente, ¿verdad? O con el nombre del cliente, que tiene cargado todos esos detalles, que yo puedo también subirle referencias que me ha mandado el cliente de estilos que requiere, o de escenarios de fiestas que me ha recreado, o si yo en la entrevista de diseño le pregunté cómo era un día laboral y cómo era un día no laboral, o si hacía teletrabajo. Y entonces yo puedo validar ideas cuando estoy diseñando. Uy, ¿será que en el baño principal le pongo un jacuzzi al cliente? Entonces, con toda la base de datos que yo le cargué, me va a decir, existe una alta probabilidad de que por las historias de usuario que mi cliente me contó, acepte tener un jacuzzi en el baño principal, por ejemplo. Entonces, tendríamos como un cliente disponible las 24 horas, basado en datos reales y en una entrevista de diseño real, para que me conteste con una probabilidad de qué tanto le gustaría una idea u otra. ¿Ok? Entonces ahí podríamos crear ese agente virtual de nuestro cliente para que nos ayude en el proceso de diseño. Vamos a ver cómo va la investigación. Ok, y aquí está el reporte. Clasificación de la ocupación. Y aquí empezamos a ver las tablas que hizo. Y aquí vemos la fuente de dónde está sacando la información. Y aquí está la segunda tabla que nos hizo. Pero vamos a ver, no está poniendo los valores. Aquí vemos que hay unos vacíos. Entonces aquí es donde empezamos a pedirle más cosas. Componentes específicos. Aquí está la segunda tabla de los estándares obligatorios. Este resumen de acá yo lo puedo descargar, puedo convertirlo en un archivo de Word y puedo utilizarlo para después revisar, digamos, un PDF con las rutas de evacuación. Yo cargo la lámina o las láminas donde tengo la parte de las puertas, de los medios de ingreso, de la señalización, de las rutas de evacuación, del sistema contra incendios, y puedo pedirle a un asistente que me revise esos dibujos, ¿verdad? Basado ¿cómo se llama? Pues en este checklist, ¿verdad? Que finalmente aquí está la lista de chequeo con el criterio, el marco legal y demás. Tiene que cite. Aquí yo le puedo hacer otra pregunta, que fue la que nos sugirió Jane ahí en el chat. Vamos a ver el artículo 127 del Reglamento de Construcciones de Lima. Bueno, acá yo también puedo modificar si quiero utilizar algún otro modelo de inteligencia artificial para las respuestas. Y bueno, obviamente aquí hay uno que es de pago. ¿Ok? Enviémosle eso. Listo. Mientras sigue pensando, esta Mónica.im me permite eso, me permite analizar video, me permite analizar audio, y yo puedo chatear con ese contenido. Entonces esto me ahorra muchísimo tiempo si yo necesito pues hacerle preguntas o hacer preguntas, por ejemplo, al plan regulador de alguna municipalidad en específico. Yo cargo ahí el plan regulador y estoy como chateando con ese plan regulador. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasarme a los otros ejemplos que les traigo para el día de hoy. Este de acá, bueno, como les decía, este es el que estoy utilizando mucho estos días, que es el Copilot. Y aquí están todos los agentes que el Copilot tiene disponibles. Y acá hay uno que creé también para mis estudiantes. Le puse Saja, mi Saja David, y le creé unos parámetros específicos en los que ella, esta asistente, puede
ayudarles en su proceso de aprendizaje de diseño, del nivel que estén, si están en diseño 1 o en diseño 2, entonces puede dar aprender sobre un tema en específico, o también estas son cosas de previo que pueden pedir, pero en la estructura de este asistente virtual que yo creé, ven, aquí hay unos ejemplos, porque precisamente el Observatorio de Aves tenía un componente de arquitectura bioclimática. Entonces, este asistente virtual yo lo creé para que sea como el asistente virtual de las personas estudiantes. Y aquí, el Copilot me permite crear agentes que ya tienen una estructura previa de cosas con tareas repetitivas con las que me pueden ayudar. Entonces, hay toda una galería de agentes, aquí están todas las plantillas, en donde yo puedo escoger algunas de estas. Esto de Scrum, no sé si están familiarizados, es como una metodología para llevar proyectos ágiles, se utiliza mucho en tecnologías de información, en diseño de productos de software. O aquí podemos hacer un asistente profesional que nos ayude con ciertas cosas, a redactar un documento, a responder correos, etcétera. Entonces, este de acá tiene todas estas plantillas o también yo puedo decidir configurarlo desde cero. Bueno, se puede crear acá en el Copilot directamente o hay, les voy a mostrar otras dos herramientas donde podríamos crear un asistente de este tipo. Eh, igual, la idea es, sí, desde el ChatGPT, ahí sí tendría que ser la versión de pago en la parte de crear agentes. Y ahí se pone todos los settings de lo que requieres que haga, ¿verdad? Puntualmente, ¿cuál serían las actividades? Eso es lo que hay que desgranarle. ¿Quién fue la persona que me hizo la pregunta? Andrés. Habría que desgranarle, como vimos antes en las instrucciones, cuáles son los resultados, los formatos y las tareas que necesito que haga. ¿Ok? Si es, por ejemplo, revisar un comparativo entre dos, centro técnico. A ver, aquí Jane nos está compartiendo uno. ¿Ese lo hiciste vos, Jane? Ese es el mío. Ajá, sí. Lo importante ahí es ponerle el rol y darle las instrucciones claras de qué es lo que necesito, cómo necesito que actúe. Si es para ya meterse a revisar modelos o trabajar directamente con un software de la parte de choques o ese tipo de cosas, ya ahí sí es un poco más complejo y creo que escapa a esta creación de agentes. Pero si lo que se requiere es que revise, no sé, project, Exceles, listas de tareas, que asigne tareas, perfectamente se puede construir como un coordinador o un project manager. Pero sí tiene que ser la versión de paga. O también pueden utilizar este otro. Este es espectacular. Se llama Gamespark.ai. Este es el que les mencionaba anteriormente, que se pueden diseñar agentes personalizados. Es como una galería increíble de un montón de agentes que podemos crear. Podemos hacer uno súper personalizado, que es un súper agente personalizado, que podría ser ese Bing Manager. Y lo chiva de este software es que permite instalarlo en el dispositivo. Entonces yo lo puedo instalar local, ¿verdad? Y tiene una versión gratuita que es bastante, bastante robusta. Entonces, este de acá, igual en el PDF de la presentación, ahí van todos estos links, pero se los estoy compartiendo aquí en este chat del Zoom. Este de acá me permite hacer agentes y también automatizar como diapositivas de PowerPoint, si yo necesito hacer una presentación súper rápida, hojas de Excel, documentos con inteligencia artificial. Bueno, acá para los que trabajan un poco con la parte de desarrollo también tiene. Diseñar, hacer videos, si quieren hacer mercadeo, contenido para redes sociales, hacer chats de inteligencia artificial, tomar notas de una reunión y aquí voy a abrir todos los agentes
preconfigurados que ya están disponibles en esta página. Y como les digo, tiene una versión gratuita muy robusta y la posibilidad de instalarlo local. Entonces ahí tienen la seguridad de que va a estar consultando la base de conocimiento directamente local en su computadora. Entonces aquí hay, bueno, cualquier cantidad de agentes. Hay unos que son básicos y hay otros que me permiten hacer algunas automatizaciones. O también, si yo me siento, nada más quiero utilizarlo como un chat común y corriente, lo puedo utilizar también. Entonces es como una navaja suiza de agentes de inteligencia artificial que yo puedo crearlos a la medida y los puedo hacer uso de ellos de manera local, directamente en la computadora, sin tener que estar compartiendo información en la nube. ¿Ok? Entonces, este es súper recomendado, inclusive para ese reto o esa necesidad que tiene Andrés de crear un Bing Manager. ¿Ok? Vamos a ver por acá. También esta línea de los agentes, que veo que ha generado interés, esta otra plataforma permite crear agentes gratuitos, pero como para servicio al cliente, ¿verdad? Como para captación de clientes. Y si yo tengo un WhatsApp exclusivo para mi emprendimiento, para mi consultoría o para atender clientes, hay un montón de plantillas que voy a loguearme acá para mostrarles rápidamente. Uno puede crear un asistente virtual que conteste directamente desde nuestro WhatsApp de negocio. Ahí uno verifica el número, que el número de WhatsApp está inscrito en Meta y también uno puede hacer formularios de contacto de clientes y vamos a ver, no me quiero olvidar con esto. Microsoft y había que darle Google. Bueno, vamos a ver. Y aquí tienen unas plantillas y yo lo puedo enlazar directamente con el WhatsApp. Entonces, mi WhatsApp de negocios tendría un asistente virtual, está pegado a un modelo de inteligencia artificial que le puede responder preguntas al cliente. Ya ve. Es que la ventanita del Zoom no me dejaba ver el login. En un principio, este software de Jotform era exclusivo para hacer encuestas, pero con el paso del tiempo se ha ido personalizando, sofisticando un poco más y tiene incluidas unas automatizaciones que me ayudan a contestar en automático cuando alguien me manda un formulario. Vamos a ver. Y esta es completamente gratuita. Ya sea que el asistente virtual lo quiera tener en mi WhatsApp de negocio, mi WhatsApp Business, o si lo quiero tener en una página web. Vamos a ver, aquí lo estoy logueando. Mientras se loguea, vamos a ver cómo nos fue con este artículo. Ah, me faltó darle una instrucción. Aquí está diciendo las 3 cosas que va a hacer Jane con el artículo. Analizar el contenido exacto y identificar la aplicación. Bueno, empieza la investigación. Ahí está analizando. Vamos a ver si ya me loguea en este. Oh, no, ya agoté el espacio de la versión gratuita. Vamos a ver si me permite. Ah, aquí está. Aquí yo empecé a
construir una agente que era una asesora de diseño de un emprendimiento que tengo yo de remodelaciones. Entonces aquí voy a darle editar agente. Hasta ahí hice la misma imagen con ayuda de un motor de inteligencia artificial. Y este agente es el que se puede enlazar con, como les dije antes, con el WhatsApp de negocio o con una página web. Este es súper fácil de utilizar porque tiene estas pestañas aquí arriba donde yo creo el agente, después lo puedo entrenar y después lo publico. ¿Ok? Y aquí están las opciones, cómo yo puedo. Él puede recibir mensajes de voz también y dar respuesta analizando esos mensajes de voz. Puede estar conectado al Messenger del Facebook y de Instagram, o puede estar conectado al WhatsApp, o puede estar conectado a Gmail para que lleguen las preguntas por ahí. Pero voy a devolverme un poquito para crear uno desde cero. Aquí, crear. Estas son todas las cosas que puedo crear con esta inteligencia artificial. Esos agentes de inteligencia artificial que les mencionaba antes, puedo crear una aplicación básica para un celular, una app, puedo crear reportes, puedo crear tablas, puedo crear un documento de firma electrónica. Digamos, si yo quisiera mandarle alguna firma de recibido al cliente o que me recibió el anteproyecto o algún contrato privado que necesite que me firme o alguna orden de cambio del proyecto que requiera varias firmas de varias personas, yo acá puedo crearlo. O esta parte de acá, que es la de flujos de trabajo. Entonces, existen varios flujos de trabajo que ya están predefinidos. Eh, Pedir aprobaciones, digamos, si hay un equipo multidisciplinario, bueno, el ejemplo que decían antes de un BIM manager o de un project manager, si necesito varios niveles de aprobación para una orden de compra, por ejemplo, en un proyecto, yo aquí puedo crearlo. O también puedo empezar a revisar varias plantillas que hay acá relacionadas con, bueno, acá hay de recursos humanos, hay de aprobaciones, hay de administración de proyectos, hay de mercadeo. Vamos a revisar este de aprobaciones. Esta es una plantilla para aprobar una versión de un diseño. Esta es una plantilla para aprobar un gasto o una factura o una orden de compra o un presupuesto. Esta es para una orden de compra. Vamos a ver. Dependiendo de la necesidad que tengamos, esta es para aprobar tareas. Entonces, lo que hace es que a partir de hojas de Excel o de un project o de un formulario de asignación de tareas, hay una manera fácil de hacer esas aprobaciones de las tareas. Hay otras tareas que son mucho más complejas. Esta es como para una nueva contratación para un equipo de trabajo. Esta es para solicitarle a compañeros de informática la aprobación de alguna solicitud nueva. Pero estas automatizaciones que están acá se pueden empezar a aplicar de manera casi que automática. Entonces, esta de solicitudes, vamos a ver. Hay para todo tipo de negocio. En el buscador podemos poner también si necesitamos para una en específico. Vamos a ver, aprobación. Ah, bueno, aquí están las aprobaciones. O se puede construir una desde cero. Pero estos flujos de trabajo no es que mágicamente yo voy a utilizar una plantilla de estas y me va a resolver si yo no tengo debidamente identificado o modelado o dibujado esos pasos de cuando un cliente me pide un cambio
y yo necesito esa aprobación que me la dé por escrito. Antes de poder pasarme de este nivel de automatización, lo que yo debo hacer es tener modelado e identificados bien esos pasos, ¿verdad? Si yo simplemente me manejo por WhatsApp con el cliente y por ahí me aprueba o me desaprueba un gasto, un cambio en el diseño o un cambio de alguna otra índole, pues obviamente esa manera de hacerlo no me queda como un respaldo, no queda como una solicitud de cambio, no queda por escrito y después podría generarme problemas o podría generarme desacuerdos. Entonces, si yo trabajo enteramente con mi cliente por correo electrónico o por WhatsApp, lo ideal es empezar a hacer un proceso de cómo yo podría empezar a generar alguna ficha, algún formulario de cambios, alguna aceptación un poco más formal, con un OK, con una firma, con una asignación de una tarea, y ya que yo pasé del WhatsApp o del correo electrónico a un proceso un poco más elaborado, en donde tengo recibidos, donde tengo acuerdos, donde a partir de una minuta, no sé, de una reunión o de una llamada, ya puedo empezar a tener validaciones con el cliente, ya ahí yo puedo pasar a una parte de automatización. Y recuerden que esa parte de las automatizaciones es como un paso antes a empezar a utilizar ya inteligencia artificial para otro tipo de procesos. Pero bueno, si quieren empezar a travesear esta parte de las automatizaciones o de crear un asistente virtual o un agente de inteligencia artificial para sus clientes, esta es una buena manera de comenzar porque no estamos comenzando desde cero, sino que aquí vamos diciendo para qué lo necesitamos, ¿ok? Para servicio al cliente y después todo el contexto necesario, ¿verdad? La oficina, qué es el servicio que da, cuáles servicios da, etcétera, etcétera. Y aquí vamos creando ese agente. Otro software que a mí me gusta mucho para hacer estos agentes de servicio al cliente es este de acá, que se llama voiceflow.com. Este también tiene una versión gratuita que se renueva cada mes dependiendo de la cantidad de respuestas que la gente que uno construye le dio al público en general. Este es para colocarlo en nuestra página web o para hacer una página de asistente virtual, pero siempre tiene que estar conectado a Internet. Esta es como una solución exclusiva para navegadores o para páginas web. Entonces voy a mostrarles este que yo creé. En nivel de complejidad, los que les mostré antes es mucho más amigable, mucho más intuitivo y ya tiene muchas plantillas que uno puede montarse en ellas para empezar a desarrollarlos. Pero este de acá, la ventaja que tiene es, voy a mostrarles este, que es el que ya tengo construido previamente. Que acá uno le crea detalladamente una personalidad. Entonces, esa personalidad, entre comillas, tiene que tener las siguientes partes. Una identidad y un propósito, cómo responde, cercano, empático, profesional y detallista, optimista y proactivo, inspira confianza y se comunica como un experto amigable. Y aquí está el tema del tono que les mencionaba antes. Cercano y profesional, sencillo, evita utilizar lenguaje técnico innecesario, utiliza frases distintivas, y aquí están los alcances, ¿verdad? De cómo debe comportarse a nivel de discurso, ¿verdad? Y algunos mensajes clave con los que puede responder. El flujo de la conversación, los pasos que debe seguir cada vez que inicia una conversación y cómo debe identificar problemas. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos relacionados obviamente con diseño, remodelaciones, etcétera.
Y aquí el agente debe ser capaz de identificar estos escenarios, estas situaciones. ¿Ok? Luego ahí hay unas tablas con unos rangos de precio que yo le puse al agente, cómo debe responder a los problemas, cuál es la orientación para responder las inquietudes y las preguntas del cliente, cómo esta es la orientación de cuando detecta dudas sobre trámites, etcétera, lo que tiene que recomendar. Y como pueden ver, esto tiene cero cosas de código o de programación. Es simplemente construir la personalidad de la gente con instrucciones. ¿Ya? Les recuerdo la regla que veíamos antes, que es como un asistente en la oficina que uno tiene que entrenar. O si se contrató una persona de servicio al cliente o alguien que va a atender preguntas por teléfono y uno le da ciertas instrucciones de cómo debe responder, esto es exactamente igual. No se necesita código, no se necesita nada, sino que son simplemente instrucciones como si yo estuviera entrenando a una persona que es la que me va a atender a los clientes. ¿Ok? Y bueno, obviamente aquí el listado de los servicios que brindamos, los medios de contacto. Y aquí hay una guía que la gente puede descargar gratuitamente. Ya esto es como un ejercicio de mercadeo. Y aquí las cosas que siempre debe hacer y las cosas que nunca debe hacer. ¿Verdad? Nunca juzgar si la persona tiene un presupuesto que está muy por debajo del costo de la vida real, nunca usar jergas técnicas innecesarias y nunca dar respuestas impersonales o cortadas por exceso de tokens. Bueno, esto es para ahorrar un poquito en el consumo de uso de inteligencia artificial. Acá hay algunos escenarios de cosas que pueden preguntar las personas, cómo deben responder. Y ya estos son como unos parámetros técnicos que cuando revisen el video con calma pueden utilizarlos para crear su propio agente. Pero bueno, esa es la parte relacionada con el diseño de agentes. Porque siempre comento mucho respecto al diseño de procesos o al modelado de procesos o a identificar los pasos de cómo es esa captación de clientes, por ejemplo, es porque la mayoría de modelado, automatización de procesos o diseño de agentes virtuales es con esos pasos y esos diagramas de flujo. Si la persona contesta esto, se va por este camino, si contesta lo otro, se va por otro camino. Si me hace una pregunta de la que no tengo respuesta, pues entonces contéstele esto. Es importante esa capacitación previa de procesos, de pasos, de un diseño de servicios, antes de dar el salto a empezar a utilizar automatizaciones o inclusive ver en qué puntos de un proceso, por ejemplo, de diseño de anteproyectos, ¿verdad? O de revisión de cambios, se podría incluir alguna automatización. Pero bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Qué les ha parecido la información? Me pueden contestar ahí por el chat o participando. Ahí tienes varias preguntas, Débora. A ver, vamos a ver dónde están. ¿Es la mano levantada o En el es...? chat. En el chat tienes varias preguntas. Creo que las he ido Ok, contestando todas. ok, Solo ok. falta vamos a devolverme al artículo 127. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Espero que lo haya citado bien. Presenta una dualidad interpretativa y una aplicación sectorial que requiere un análisis detallado de su contexto legal y técnico. ¡Wow! Ah, ¿sí respondió bien? Ah, está perdido. ¿Y será que está mal redactado o qué será? No, no tengo fresco ese artículo.
Implicación contextual de la seguridad estructural. No, está mal redactado el chat, está perdido. A ver, no pasó la prueba de... ¿Y a qué se deberá que pasa eso? Con ese artículo en particular. Cuando esto pasa y revisamos la información, pasa con varios. Ah, ok. Bueno, está interesante analizar eso. Y ahí lo que tendríamos que empezar a chequear es cómo generar una instrucción, ajá, que lo haga dudar o que revise de otras fuentes o que haga una doble verificación realmente del trasfondo de ese, de ese, de ese artículo. Sí, habla respecto a todo esto de desagües y demás. Ok. Y estas son todas las fuentes que usó para dar la respuesta. Sí, es correcto. Ese comentario de Jane es completamente válido. Siempre hay que dudar de la información que dice. Pero bueno, de esta investigación a profundidad, que fue el parámetro principal que le dimos a este Gemini, acá yo lo puedo compartir, exportarlo a un documento o copiarlo. O también yo aquí puedo pedir que me haga este resumen en una página web, en una infografía, en un cuestionario, en tarjetas didácticas o en un resumen de audio. Entonces, aprovechando estas informaciones o estas herramientas con las que yo puedo seguir interactuando con esta investigación en específico que era de NFPA, voy a permitirme mostrarle, por si alguno de ustedes están llevando algún proceso de aprendizaje o están llevando alguna licenciatura, alguna maestría o algún proceso de este tipo, voy a recomendarles no sé si ya lo han escuchado, es una herramienta de Google que aparte de que cita todas las fuentes, funciona muchísimo para aprender sobre nuevos temas o si yo estoy llevando un curso, alguna maestría o alguna capacitación en la que tengo que leer muchísimo, me resume información a modo de fichas o también me genera audios en resumen. Y yo tengo un fichero, digamos, con todos los PDFs que pasó la profesora del curso, el profesor del curso, y me hace resúmenes, me hace fichas, y yo le puedo hacer preguntas a toda esa materia. Entonces, este es como un agente, asistente virtual, pero específicamente enfocado en aprendizaje. Entonces, si hay un documento muy extenso que me lo asignaron como tarea o para una investigación, yo puedo pedir que me genere un resumen en audio. Entonces, si estoy pegada en una presa, por ejemplo, puedo ir escuchando ahí el resumen de audio de un documento para una tarea o para una exposición. Entonces, este de acá tiene ese enfoque que es exclusivo, ¿verdad? O enfocado específicamente en aprendizaje. Entonces, si hay algún tema, antes de que abriéramos la sesión, estábamos conversando con Gerardo respecto a bandera azul, sostenibilidad, y esas temáticas, perfectamente uno podría cargar información acá de páginas web de LEED, el mismo tema de bandera azul, etcétera, y empezar a generar fichas, a generar resúmenes, o a generar audios para poder comprender mejor la información. Ah, vea, sí, ventanas de colindancia. Esa es la cita textual del artículo. Que
particular y qué curioso cómo alucina con ese artículo. mm, Me parece muy interesante. ¿Ok? Entonces, este es para entender cualquier tema. Si queremos capacitarnos sobre sistemas de tratamiento, el código hidráulico, el código sísmico, el capítulo del diseño simplificado, yo lo puedo cargar acá y me hace resúmenes específicamente de bibliografía que yo le subo, de reglamentos, de alguna temática en específico que yo quiera aprender. Vamos a ver. Comisión de bomberos, me contaron que ellos subían los reglamentos y luego van haciendo consultas para revisión. Bueno, la que les mencioné antes, Andrés, Mónica.ai, permite eso, ¿verdad? No sé si ellos usarán esa. El Copilot también lo permite, ¿verdad? Yo desearía que ellos hayan creado un agente que es en el que se pueden recibir mejor calidad de las respuestas y uno puede parametrizarle para que no se le olvide la información, digamos que siempre consulte las mismas fuentes. Quisiera pensar que no son chats así abiertos del chat GPT, sino que más bien se creó, como vimos acá en el Copilot, un agente específico para eso. Bueno, como el que diseñó Jane, ¿verdad? Pero no tenía conocimiento y no sé cuál será el agente que utilizan. Pero si fuera yo, si yo tuviera ese trabajo de revisión, tal vez crearía uno aquí en el Copilot o crearía uno en el GameSpark de manera local, ¿ya? Porque de manera local nos aseguramos de que no estamos compartiendo información delicada o otro tipo de respuestas en la nube, en una, en una inteligencia artificial, digamos, gratuita. Pero para ir cerrando con otros, vamos a ver, obviamente les voy a recomendar uno relacionado con hacer renders, pero ese lo voy a dejar para el final. Pero ahorita el que les quería mostrar es este de acá. Este de acá lo que me permite hacer son presentaciones. eh, no son, yo lo puedo descargar en PowerPoint. Ya lo voy a abrir por acá. Por ejemplo, si yo tengo un informe de un proyecto o un informe técnico o un planteamiento de un proyecto o algún documento que es muy extenso, lo ideal sería que en Gemini, en Copilot, en ChatGPT, o en este GameSpark, ¿verdad? Yo puedo adjuntar ese informe extensísimo, no sé, de 200 páginas, que es un informe de fin de año, digamos, de indicadores del semestre, del trimestre, no sé, etcétera. Algún informe que yo necesite hacer una presentación, yo lo puedo cargar en algún motor de inteligencia artificial y pedirle a la inteligencia artificial que actúe como un experto en comunicación o como un vocero organizacional o algún experto ¿cómo se llama?, en hablar en público, no sé, algún periodista, algún comunicador, etcétera. Y que me elabore un guión con todas los principales hallazgos, que es para la gerencia, que tiene que tener un tono así, 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 y que lo haga en un formato de guión de una presentación de 9 diapositivas, ¿verdad? Digamos que se va a mostrarle algo al alcalde, al consejo, a la junta directiva, a mi jefe, no sé. Entonces ahí se ponen todas esas instrucciones, ¿verdad? Y cuando ya el guión está generado, yo lo que hago es que me paso a esta otra herramienta y me genera en automático, ¿verdad?, la base de las diapositivas para una presentación bueno, en la versión gratuita creo que son 9 o 10 diapositivas. Yo podría subir directamente el informe acá, ¿verdad? Pero lo que me va a hacer es un resumen muy, donde me va a dejar mucha información por fuera. Lo ideal es hacerlo en otro procesador de datos
que me genere un guión así bien sólido, sintético, e incluso puedo ponerle el parámetro de que solo tengo 15 minutos para exponer, que tengo 30 minutos para exponer, y a partir de ahí, por ejemplo, este es uno que uso para otro curso que doy en la universidad, y a partir de ese guión, ¿verdad? Que también lo podría redactar yo el guión o a partir del resumen yo lo puedo hacer. Y aquí me empieza, este era en particular de principios de diseño, y me hizo estas diapositivas. Entonces, yo después las puedo corregir, le puedo agregar más información. Y lo que sucede con esto es que a la hora de compartirlo, ay, perdón, yo puedo copiar el enlace y ver el análisis de las personas que lo han visto. Entonces, acá solo lo han visto 2 personas. Pero de manera general ya me hizo una presentación básica, sencilla, para hablar una media hora de 10 diapositivas. La versión gratuita me permite hacer esas 10 diapositivas y yo escojo cuál tema quiero utilizar, yo escojo los colores o yo puedo subir los colores de mi empresa, de mi emprendimiento y me lo va a hacer exactamente con los colores que yo requiero. Una herramienta para eso de la revisión de reglamentos, Jane. Respecto a tu comentario, desarrollarla así con Python sería formidable porque ahí sí nos garantizamos que se utilicen las fuentes de información que, o las bases de información, las bases de conocimiento y mediante ya la programación de Python nos aseguramos que ese tema de no en específico, sino para todo, sí, esa es una necesidad, yo la tengo como pendiente, pero realmente sí, ese es como ya el siguiente paso en este camino de el Machine Learning también es otra de las ramas relacionadas con inteligencia artificial que permite a partir de datos reales, de tickets que piden los clientes, de formularios, de el día a día, el trabajo del día a día, órdenes de cambio, presupuestos y demás. Con Machine Learning se puede hacer también predicciones de cómo se va a comportar o cómo se comporta proyecciones y regresiones de cuáles son los flujos de trabajo de facturación, por ejemplo, en proyectos así grandes, en torres, en urbanizaciones, en centros comerciales. Predicciones se pueden hacer. De hecho, relacionado con eso, ya para ir cerrando con 2 ejemplos más aterrizados en arquitectura, hay Alice. Este es un software que vi un día de estos, es este de acá. Este es un chuzo de software que lo que permite es administración de proyectos y con inteligencia artificial empieza a generar un montón de escenarios si yo hago un cambio, digamos, en el modelo de datos del centro comercial o del aeropuerto, por ejemplo. Entonces, si yo estoy cambiando una parte del diseño, me tira las proyecciones de cómo afecta eso el presupuesto, cómo afecta eso el tiempo y me hace simulaciones también para mitigar el riesgo o si puedo hacer ingenierías de valor o si puedo recuperar o acelerar una línea crítica de un proyecto. Pero yo no lo he probado ni nada, simplemente fue que vi como un demo y me pareció espectacular esos escenarios que proyecta a partir de cambios que se hacen en los proyectos.
Obviamente es como para proyectos de muchos metros cuadrados, para este, megaproyectos. La inversión para proyectos residenciales o comerciales de menor escala no de los réditos, pero este Alice realmente me sorprendió bastante y lo fundamental es eso, que hace como las proyecciones de cambios que yo estoy haciendo. Voy a ampliar una batería de baños, por ejemplo, voy a cambiar una maquinaria que está en un segundo nivel para un primer nivel, voy a tener que excavar para hacer más parqueos. Ahí automáticamente va tirando las proyecciones tanto de costo como de mano de obra y los diferentes escenarios de cómo impacta la fecha final de entrega o cómo impacta otras tareas que están concatenadas a esos ajustes durante el proyecto. Pero lo pueden buscar, se llama Alice Technologies, pueden buscar videos en YouTube y es súper interesante. Y ese está enfocado específicamente en la parte de administración de megaproyectos de construcción. Ajá. ¿Edición de qué tipo, Silvia? El que les iba a recomendar es este de acá. Bueno, yo recientemente he estado utilizando el Firefly de Adobe, pero ese sí es de paga. Y se pueden construir objetos en 3 dimensiones, y se puede mejorar la luz, y se pueden agregar elementos. Ese es el que yo he estado utilizando. Este de acá es una inteligencia artificial que tiene varios elementos que son muy enfocados en arquitectura. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer de texto a que me genere un render, ¿verdad? Que es como la mayoría de estudiantes hoy en día hacen trampa a la hora de generar perspectivas. Luego, a partir de una fachada o de un dibujo en 2 dimensiones, se puede generar la elevación con todas las texturas que yo quiera y lo que genero es el prompt. Luego, a partir de un 3D básico, o inclusive de un pantallazo o algo así, se puede mejorar el render, darle mayor calidad, darle vegetación. Un croquis sencillo puede pasar a ser un render. Y una imagen, esta es mejorarle la calidad. Acá hay uno para subirle la escala, para mejorarle la resolución. También se pueden editar esta parte de acá. Se añade o elimina objetos, que creo que es un poco lo que decía. Tiene una versión, este sí es pagado, pero mi recomendación es que por lo general no es todo el tiempo que se requiere hacer este tipo de imágenes o de intervenciones o de renders. Perfectamente uno podría pagarlo por un mes, por 3 meses, y genera lo que tiene que generar y ya después se da de baja en la suscripción y lo vuelve a pagar cuando lo requiere. Pero enfocado en la arquitectura y que nos ayude realmente, este de acá es como el más robusto que yo he visto. No sé si contesté tu pregunta. Desafortunadamente para esa actividad en particular no tengo una recomendación gratuita, lo siento. Pero tiene un nivel de detalle y de realismo muy, muy bueno. Y es como un complemento no hay que estar pensando en utilizar el Twinmotion o utilizar todos estos otros renderizadores de luz y demás. Pero este sirve muy, muy bien para poder hacer fotorrealismo y para poder agregarle elementos a un render existente o mejorarle la apariencia. Y bueno, esta era la última recomendación que les tenía para el día de hoy.
Si en algún momento les interesa construir agentes personalizados así, me pueden escribir. Constantemente estoy dando capacitaciones al respecto o talleres relacionados con diseño de servicios, identificación de puntos que puedan ser automatizados en los procesos del día a día o adopción digital meramente, presentaciones con inteligencia artificial también. Constantemente brindo capacitaciones en ese sentido. Pero, ay, Débora, bueno, muchas gracias por... perdona, ponernos por ahí tu número de teléfono o dónde te podemos localizar. Ah, voy a proyectarlo en mi página. Y así de paso les muestro cómo está mi agenda ahí está en mi página web. Y aquí está mi contacto. Voy a ponérselos acá también. Ven, aquí está agendar una cita. Este es el calendario de Google con el que empecé esta charlita. Bueno, aquí está lento porque tengo un montón de páginas abiertas. Pero ese ejercicio de tener el calendario en línea es realmente un paso muy importante en la transformación digital. Ven, aquí está automáticamente cualquier persona que navega en mi página web puede agendar una llamada. Aquí están los horarios disponibles. ¿Ven? Pero en general, si tienen cualquier duda, casi que yo me paso investigando estas cosas y por lo general la gente me manda un WhatsApp y me dice, ocupo hacer mi currículum para una entrevista de trabajo. Y yo les recomiendo 2 o 3 plataformas donde lo puede hacer y siéntanse libres de mandarme un mensajito. Si no sé la respuesta, pues ahí les diré, pero por lo general siempre ando investigando herramientas así útiles para cosillas que urgen y que hay que resolverlas como de manera inmediata. Excelente. Débora, bueno, muchísimas gracias porque en realidad fue una charla demasiadamente completa. Déjeme eso ahí un momentito en la pantalla para tomarle una imagen, porfa, para ponerla en proyectar de una vez, Débora. Ok, ya la puse. No, más bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Yo de mi parte, Débora, te debo decir que muchísimas gracias porque en realidad aprendí montones, no sé gracias por ser mi mentora en este momento porque en realidad fue bastante enriquecedor tu charla. Me abrió muchísimo algunas perspectivas de que a veces uno está como trabado y ya encontré algunas cosas que puedo aplicar. En realidad, gracias. Y yo sé que esto eventualmente puede ser para mucho más, hasta para talleres y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, pero tu disposición en siempre ayudarnos y en darle una semilla a las personas que están del otro lado de la pantalla, eso yo creo que es importante. Y, y eventualmente yo debo de admitir mi admiración y respeto para usted porque eres una gran profesional, una profesional que prácticamente está creciendo como la espuma y eso es importantísimo porque creo que eres muy trabajadora, muy disciplinada y lo único que trae esas cosas es cosas buenas, ¿verdad? Ojalá que sigas por el buen camino del crecimiento y nos sigas dando charlas para seguir aprendiendo, ¿verdad? Que eso es importante. No sé si alguno tiene alguna consulta para Débora que podamos, que quieran decir algo. Marvin, vos. Ah, no te había visto, ¿cómo estás? Todo bien, Deb. No, no, dar las gracias. Primero, también decirle a todos que ahí me tomé la tarea de llenar el formulario y al final más bien lo redirige uno hacia el contacto con Débora para
después cualquier ayuda. Y no, y de esta charla, de nosotros sufrimos mucho de carga mental y yo creo que el que se queda rezagado en esto de automatizar procesos y todo eso, debería de meterse de lleno. Mi calificación no fue la mejor, Débora, está muy baja, pero eh, yo estoy también utilizando mucho herramienta, pero sobre todo en modelado, renderizado, pero esta otra parte, de llevar la logística de cómo tratar con el cliente y todo esto, muchas gracias, de verdad. Y desearte siempre lo mejor y decirle a todos que si ella dice que le ponga un mensaje, por experiencia, apenas usted le ponga un mensaje, siempre tiene respuesta, porque Débora, a los que lo conocemos, siempre está para ayudar y siempre está para resolver también. Entonces, esta abrumadora charla de montón de herramientas, y lo único que yo creo es que hay que empezar a utilizarlas para poder ir uno metiéndose en esto y tal vez esa carga mental que uno lleva, con los apuntes, con las agendas, con el WhatsApp nada más y con el correo electrónico, y podamos agilizar un montón de cosas más. Yo creo que vale la pena hacer el intento con todo esto que nos has dado hoy. Muchas gracias. Gracias, no, y muchas gracias a Gerardo por el espacio y ahí quedo a sus órdenes. Excelente, Débora. Vamos a terminar nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y en realidad esta no es la última charla, ¿verdad? Creo que ahí puede haber muchísimos más. Un abrazo y quedamos siempre con la vitrina abierta para ti, para proyectar y que puedas seguir mostrándonos todo tu crecimiento, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Buenas noches a Bien, todos. permítame dejar de grabar.